Tanta gente. Chao. Cuando te acuerdas me cuentas. Bueno, bienvenida, ahora sí, por favor, ponme las dos cámaras. Bienvenida Fiorella Molinelli a la mesa, candidata presidencial y a senadores con el número 1 por Fuerza y Libertad. Buenas noches. Felizmente su partido, señora Molinelli, no es F y M, ¿no? Porque Fuerza y Libertad por lo menos es F y L. Porque Sí. hay peruanos por el cambio que se ponen PPK, ¿no? Por lo menos no es personalísimo, digamos, al menos no en el nombre. Estamos en una alianza. Ajá. De hecho, hemos mantenido... Sí, es verdad, usted es Fuerza Moderna, tiene razón, usted es Fuerza Moderna, sí es personalísimo. Hemos mantenido el símbolo del partido con el que nos hemos unido. Es correcto, No hemos querido comenzar desde cero. es correcto. Y el nombre, digamos, fue un nombre alusivo a lo que queremos representar, ¿no? La fuerza y el coraje que se necesita para cambiar las cosas en el Perú. Y la libertad en estos tiempos que está tan venida menos y todos vivimos con miedo. Hay un tema, vamos a entrar a las propuestas sobre seguridad sin ninguna duda, pero hay un tema con el que quiero arrancar porque este periodista yo lo he esperado buen tiempo, que es el tema chinchero, que yo he estudiado muchísimo y que de hecho no hemos intercambiado mensajes al respecto. Y que de hecho ahora hemos perdido un arbitraje por 91 millones que ya nos quieren embargar hasta los bienes del Estado en el extranjero porque no lo terminamos de pagar, ¿no es cierto? Sí, correcto. Me Me encantaría explicarte. Y usted firmó la adenda de Chinchero, porque entiendo que Martín Vizcarra no la quiso firmar, habrá que preguntarle por qué, ya algún día lo tendremos, si es que en algún momento le dejan salir de la cárcel sentado acá para entrevistarlo, pero usted la firma, es usted la que firma la adenda. Yo creo que hay varios temas, ¿no? A ver, primero, yo siempre deslindo el momento, porque yo venía de participar en la parte pública, pero desde la zona de eficiencia técnica. Yo siempre había sido reguladora, presidenta, directora fundadora del Indecopi, de todo lo que es protección al consumidor. Yo no tenía, digamos, vinculación política ni padrinos políticos. Yo entré a servir a mi país desde la política y con PPK porque me involucré en un plan de gobierno desde mi visión de docente universitaria. A mí me invita, siempre cuento, Gilbert Violeta, quien fue mi alumno en la universidad, y me dice, vente a hacer plan de gobierno. Y a mí me ilusionó mucho, porque para mí era muy cómodo quedarme en la zona técnica. Yo no había recibido nunca órdenes de ministros, ni de presidentes, digamos. Sí, en claro. los reguladores uno dice, Pero tú tienes tu independencia. Se volvió respeta. viceministra y firmó la adenda. Entonces, termino como viceministra y para mí lo importante es los sustentos técnicos. O sea, acá no es si firmas o no firmas, porque en política tú tienes que asumir responsabilidades. Pero para mí la bandera de la seguridad jurídica es un bien preciado, que se respeta. Más allá de las cosas que tú puedas, digamos, jalar de errores en el camino, de historias que se arman o que se desarman. Yo venía en medio de, digamos, había ganado el fujimorismo, 73 congresistas que no dejaban gobernar, que nos invitaban a cada rato comisiones investigadoras y querían que el gobierno de PPK caiga. Para mí estaba claro, porque me lo decían los fujimoristas provincianos, que querían tumbarse el gobierno, ya sea con alguna de las adendas, Jorge Chávez o Chinchero. Sale primero Chinchero. ¿Y a quién utilizaron como móvil para generar toda esta crisis política? Al contralor Edgar Alarcón. Correcto. Quien hizo un informe que además fue un informe fallido porque hubo 3 contralorías en donde se establecía que el contrato tenía serios vacíos. Sí, 3 correcto, contralorías pero... de 3 contralores sí, distintos. Sí. Y a lo que voy, Paola, porque es bien importante entender esa parte. Sí. Luego de que esto se lleva al arbitraje internacional. Pero antes de entrar al arbitraje internacional, que ese es el, digamos, penúltimo capítulo del tema, la adenda es una mala adenda. Y por eso es que se cae. No se cae pues, solo por un tema político. La adenda es una mala adenda. Eso no lo dice el arbitraje, y yo te recomiendo que leas el capítulo de la adenda. Es que el arbitraje evalúa otra cosa. Es que tú puedes tener tu opinión, yo puedo tener mi opinión. Pero es importante, pero si usted firma una adenda de un proyecto emblemático, pero lo concreto, es bueno defenderla, ¿no es cierto? Pero lo concreto es el arbitraje internacional. Pero es que el arbitraje evalúa otra cosa. No, el arbitraje evalúa la adenda en un capítulo completo. No, pero... Y en el capítulo completo lo que dice es, la adenda fue válida. La adenda fue lícita, pero no era una fue legal ilícita. Y estaba dentro del marco de discrecionalidad de los técnicos. Sí, lo dijo la Fiscalía.
Está investigándolo todavía. Lo dijo la Contraloría, pero pero déjame otras terminar razones. las ideas. Vamos. Es válida, es lícita, es legal. Era facultad de los técnicos fijar una posición. La Contraloría no puede invadir el espacio de los técnicos, es el primer punto que fija el arbitraje. El segundo punto que dice es ninguna de las 3 contralorías que hicieron informes recomendaron caducar el contrato. Si el contrato tendría que, digamos, si hubiera sido una posibilidad caducarlo, alguna de los 3 informes que hizo Fuad Curi, Chuck y Edgar Alarcón debieron recomendar expresamente que se caduque el contrato y ninguna lo hizo. Así lo dice el 398. Permítame hacerle una pregunta. Permítame hacerle una pregunta y antes una explicación. El arbitraje evalúa sí una parte de la adenda, pero en realidad el arbitraje tiene otra función. Esa es una cosa. Lo otro, Contraloría no entra mucho con vela en este entierro. Aquí lo que quiero preguntarle es por qué esa adenda era buena. ¿Por qué salió PPK con una pizarra a decirnos que estábamos ahorrando 590 millones de dólares cuando eso no era verdad? La adenda tenía un objetivo concreto, que era cumplir con un proyecto muy anhelado para Cusco, que venía trabado durante muchos años. Nosotros habíamos recibido muchas comisiones de personas del Cusco que venían de manera masiva a decir, bueno, ya 40 años nos vienen estafando durante sendos... Pero hasta el día de hoy. y hasta el día de hoy. Eso también es otro capítulo que hay que hablar, que también lo podríamos hablar y pero explicar. Digamos, la adenda genera que hasta el día de hoy sigamos así. Y mira cómo es la ironía de la vida. Nosotros decíamos, lo que no podemos poner en riesgo es la seguridad jurídica. Yo políticamente, a mí no me costaba nada, Pablo, ganarme los aplausos y lo cómodo que era vivir tranquila políticamente y mediáticamente. Porque era lo más sencillo. Sí. Pero acá no se trata de qué es lo más sencillo, porque iba a pasar lo mismo. O sea, se iba a la empresa a un arbitraje internacional porque estaba protegida por el tema de la seguridad jurídica, los contratos se respetan, el arbitraje se perdía. Y espérate, solamente déjame completar la idea. Le dejo terminar y... ¿Qué es lo que pasa? Ya viene la responsabilidad civil de quienes rompieron con esa seguridad jurídica. Y ahí sí, en 10 años, ninguna prensa ni nadie va a decir, uy, qué pena, pues sí, caducaste de manera ilícita o ilegal un contrato que estaba respaldado por ley. No había razones para caducar el contrato. Pero sí la sabía. No había razones. Hay un informe de la CAF que yo me he revisado. Hay un informe de la CAF, la CAF, que es una entidad que creo que es seria, que yo me he revisado completito en su momento, que decía textualmente que Andino, que Conturhuasi estaba intentando compensar su propuesta baja que había hecho con el interés que estaba planteando. Lo que decía la CAF... Y con ese informe uno podía ir al arbitraje y decirle a los árbitros del momento, la CAF me dice que esto no es viable. Yo lo he caducado porque no es viable. Lo que decía la CAF, y lo tengo clarísimo porque como comprenderás este caso lo llevo ya casi más de 10 años y lo conozco, lo que decía la CAF es, cuando se negocia el contrato y se identifican los vacíos, que eran, no se puso límite a la tasa de interés y no se puso fecha de cierre financiero, o sea, con lo cual la empresa un mal contrato, eso está de acuerdo. Podía ir a consultar a la banca internacional y decir, ¿me prestas? La banca internacional le decía, te presto a una tasa X. Mentira, porque la CAF dice que se estaban inventando conceptos en ese interés del crédito. No es así, 22% el crédito en la banca internacional, señora Molinelli. Eso era mentira. Vinieron los representantes de uno de los bancos, ahorita no me acuerdo el nombre, y las tasas eran caras. Entonces ahí es donde nosotros decidimos apelar a la CAF, porque la CAF ya había llevado contratos importantes en Perú de índole de proyectos de gran envergadura, para que nos diga si esa tasa, digamos la que pedían los bancos, estaba acorde con la tasa promedio de mercado para ese tipo de proyectos. ¿Y qué dice la CAF? Que no. La CAF dice no. No está acorde. 22% no puede ser. Máximo, págale una tasa equivalente al, no me acuerdo si era el 15%. Menos incluso. 15 o 11 o 12%, exacto. Sí. Entonces, dice, esta es tu tasa límite para negociar. Correcto. Entonces, cuando no... Pero también dice, perdón, la CAF, porque eso es importante, la CAF dice, Conturhuasi está metiendo conceptos en ese interés que no corresponden, en otras palabras, nos están queriendo estafar. Y con ese informe de la CAF se podía decir, ese contrato se caduca, vamos al arbitraje y te vamos a ganar. Lo que el fin del informe de la CAF era establecer cuál debería ser la tasa, digamos, de referencial a negociar en ese momento a través de la adenda,
para no tener estos excesos que querían cargarse a través de la banca internacional y tener nosotros como técnicos un criterio de referencia. Y eso es lo que se respetó. Entonces, como no había fecha para cierre financiero, o sea, no decía, hasta acá nomás es tu oportunidad, ya no me estás trayendo algo que se condice con este informe de la CAF, se evaluó una tercera vía que no estaba prohibida porque no fue parte de los factores de competencia. ¿Y qué pasa si en lugar de aceptar crédito caro, porque al final lo paga el Estado, no lo paga, no, la cuota no la va a pagar el empresario, ¿por qué no se toma el dinero del Tesoro Público, cuyo costo de oportunidad, tú eres economista, es el costo de un bono soberano? Periodista económico, y entonces, pero sí, bueno, okay. Pero sabes bastante de economía. Es el costo de un bono, el equivalente a un bono soberano que debería ser 6-7%. Entonces dijimos, claro, entre 22, bajar a 15, no traen el del 15, y tener el costo de oportunidad de un bono soberano, que es el costo, digamos, el costo referencial, el costo de oportunidad del capital, del presupuesto público, del tesoro público. Entonces se dijo, sí, acá hay un ahorro importante. Y se tomó esa vía. Que también hacía que el Estado asuma todo el riesgo, casi todo el riesgo de la construcción. Es decir, podrían haber encontrado la ciudad perdida de los Incas abajo del aeropuerto. Otro error, porque el tema es, y ese es un tema que hay que precisar, se ha pedido que se precise muchas veces en la ley de APPs y en su reglamento. Cuando tú hablas de factores de competencia, siempre los factores de competencia nunca fue la tasa de interés. Fue cuando tu aeropuerto lo operes y esté funcionando, ¿cuánto me vas a compartir de tu rentabilidad? Ese era un factor de competencia. Y el otro es cuánto ponía de adelanto el Estado como cofinanciamiento. Entonces, nunca fue la tasa de interés. Si el Estado... Entonces, tú no tocabas ningún factor de competencia. Me lo sé muy bien la historia porque he tenido que explicar 10 años. Pero si el Estado pone la plata, asume el riesgo. Eso es muy sencillo. El arbitraje internacional lo menciona. Hay un capítulo muy extenso de la adenda. Pero si el Estado pone la plata, el Estado está asumiendo el riesgo. Si el privado va y se presta, es el privado el que está asumiendo el riesgo de esa construcción. Lo que pasa es que ahí tú lo que tienes que evaluar es, al no haber puesto límite a tu tasa de interés, de acuerdo, era un mal contrato. Entras en una desventaja. Era un mal Entonces, contrato. ¿qué te conviene? Tomar el de 22, porque no había nada que lo impida. Nosotros hicimos un informe de CAF para que nos diga, no, 22 no, porque la tasa promedio del mercado para proyectos similares es hasta 15. Ok, pero también nada te prohibía el costo de oportunidad. No, pero la tercera opción era caducar el contrato. Es que justamente... Eso es lo que ha sido sancionado en el arbitraje internacional. No, pero ha sido sancionado y ahí vamos al arbitraje. El arbitraje internacional dice, no había causal que apelara al interés público y entonces cuando se decidió caducar... Que fue post-adenda. No, pero eso no lo vinculan a la adenda y está en el arbitraje, por eso es desinformación. Yo te he pasado el arbitraje para que lo leas. Hay un capítulo que dice que la adenda es válida y con eso lo que se hace es, ok, la adenda validó todo lo que estaba antes, entonces por eso... Pero esa es una interpretación tuya y es errónea, por eso yo te he pasado el arbitraje internacional para leerlo y te he marcado exactamente los acápites donde sustentan mi posición. Lo he leído. Porque una cosa es lo que yo creo, lo que me apasiona, lo que yo interpreto, y otra cosa es lo que el papelito dice. Y entonces lo dice claramente. Es que el arbitraje reconoce que la adenda es válida y que la adenda, al existir, validó que Kunturwasi te proponga un interés de 22%. Lo que dice es, la adenda es válida, la adenda fue lícita, fue legal, y estaba dentro del margen de discrecionalidad de los técnicos tomar esa posición. No iba en contra de los factores de competencia como en algún momento lo dijeron algunas personas. Yo no he dicho eso, ¿eh? Los argumentos que se pusieron dentro de la hipótesis fiscal. Validó el intento de estafarnos de Kunturwasi. Dijo, tú me has presentado algo que está bien y por eso yo he tomado esta decisión. Lo que se estaba priorizando era un proyecto que era muy importante para el Cusco y que lamentablemente hasta el día de hoy, y en eso vamos a coincidir tú y yo, no lo tiene. Entonces, eso es muy importante. Yo me puedo sentar, porque yo sé que el programa y el tiempo siempre es corto. No nos vayamos en tecnicismos. Yo me puedo sentar con el informe, el arbitraje y explicarte, mira acá, ese punto te lo refuto porque mira acá está sustentado de esa manera. Y estoy segura que en una siguiente oportunidad lo podremos aclarar, como se dice, con las argumentaciones en mano. Chiquitito, ya que hablamos de eso, está llevando a PPK al Parlamento. Sí. A ver, primero porque, para mí fue
un momento muy decisivo en mi vida, te lo digo porque yo no venía de haber trabajado directamente con presidentes ni nada. Yo entré con mucha ilusión en un proyecto que me parecía importante porque tenía buenos técnicos. Y viví la crisis política de cerca, sufrí el fujimorismo de cerca. Nunca en mi vida me imaginé enfrentarme a tremendo pelotón, a tremendo pisoteo. Por ejemplo, veía a Keiko llorar en la cámara de televisión frente a todo el tema de la persecución fiscal y yo decía, si supiera, nosotros también, no lloramos, pero la hemos sufrido. Diría que es antifujimorista. Durante 10 años, yo no creo en Keiko Fujimori, no creo en su, digamos, en su supuesta vocación de querer hacerle un bien a nuestro país. Creo que lo ha venido destruyendo durante 10 años. Pero diría que es antifujimorista. Yo no quiero, digamos, generar un juzgamiento de ese tipo porque pueden haber personas valiosas dentro del partido, gente a la cual respeto, pero lo que yo voy al comportamiento de ella dentro de una organización y lo que ha significado para el Perú. Y ahí respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que PPK nos tiene que recordar estos 10 años de crisis política que venimos viviendo todos los peruanos. ¿Por quién votó en la segunda vuelta del 2021? En blanco viciado. Viciado. Ok. Bueno, entonces cree que PPK todavía, pero ¿no cree que ya está muy mayor? ¿No cree que ya llega un punto en que ya tiene que retirarse a su jubilación, digamos? Físicamente tiene ya, digamos, un deterioro que corresponde a su edad, pero mentalmente de coco está mejor que tú y yo juntos. Ajá. Te lo puedo asegurar. Conversamos mucho, lo visito. Es una persona que además le gusta estar atento a lo que pasa en el país. Hay cosas que yo siempre digo, nunca he visto una persona, por ejemplo, que ha fallecido tu hermano, en medio del velorio, está preocupado, ese día vacaban a Dina un día antes, y me decía, ¿sigue la política ¿qué todavía? va a pasar con el país? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? No se acaban las vacancias. Entonces, creo que él va a morir en su ley, dentro de esta cosa de preocupación país, de querer dar sus aportes. Él se reúne mucho con economistas prestigiosos, siempre da su orientación, y yo creo que eso hay que considerarlo porque hay otros países donde personas como él, expresidentes, pasan a ser senadores vitalicios y mientras que se sientan útiles para el país y no hagan daño, está bien. Usted se precia de ser ejecutiva y el gran problema de la patria hoy es la inseguridad. Así que quiero por lo menos entrar ahora a sus propuestas para combatir la inseguridad. Guerra total contra la extorsión, policía fortalecida y moderna, tecnología al servicio de la inseguridad, cárceles con control del Estado, justicia rápida y firme. Sí. Pero ¿cómo se aterriza eso en medidas concretas? Te lo explico. A ver, nosotros creemos que aquí no hay soluciones mágicas para comenzar, es tema de gestión. O sea, los diagnósticos ya están sobredimensionados. Hay un plan que es el Plan Mariano Santos, que lo hizo ESAN en el 2018 y creo que lo aprobaron en el 2020. ¿Quién es Mariano Santos? El Plan Mariano Santos lo trabajaron con, digamos, toda la cúpula. En ese entonces estuvo el Miguel Nostanó, lo trabajaron con ESAN, lo trabajaron junto con un equipo de generales. Y lo que determina básicamente son brechas. Brechas, por ejemplo, en la logística. ¿De qué año es, perdón? Brechas, lo comienzan a trabajar en el 2018. Pero el Perú del 2018, en términos de inseguridad, es totalmente distinto al Perú de hoy. Pero lo hacen con la academia. A lo que voy es, calculan brechas muy concretas. O sea, hay cálculos matemáticos de, por ejemplo, cuántos policías hacen falta, cuál es la brecha de policías, cuáles son las brechas de comisarías, cuál es la brecha en capacitación que tiene la policía. Entran a varios aspectos, no solamente logístico, de capacitación, de recurso humano, que es, digamos, el diagnóstico serio que cualquier sector debería tener. Entonces, a partir de eso tú ya tienes hasta cuantificado los números, cifras concretas. Ese es tu punto de partida. Luego, nosotros abordamos cuatro temas sobre la inseguridad que deberían verse de manera conjunta. Una es la reforma del sistema de justicia, otra es la reforma del sistema carcelario, el tercer punto es la reforma de la policía y el cuarto punto ya es la reforma estructural, o sea, lo que vaya a atracar la raíz, que es la prevención enfocada en los jóvenes que hoy no estudian ni trabajan, que son 1,5 millones de niños. Dentro de la reforma del sistema de justicia, para simplificar el tema, son cuatro cosas concretas. El primero es dotar del presupuesto suficiente al sistema de justicia para que hayan jueces titulares y no suplentes.
Segundo, que los laboratorios de flagrancia que fueron concebidos bien para abordar todo lo que es, digamos, las condenas en 48 horas, en flagrancia, extorsión, sicariato, crimen, porque para eso se hicieron los laboratorios de flagrancia, funcionen como tal y no sean elefantes blancos. O sea, lo que tú tienes hoy día es laboratorios de flagrancia, que son pocos, cuya concepción es buena, pero atendiendo casos menores, sin la carga representativa real. O sea, todo el mundo dice, no puedo entrar a ver, mi carga es hasta acá, y no se resuelve. ¿Quién administra el laboratorio de flagrancia? Son, digamos, los jueces de la jurisdicción. Por ejemplo, yo he visitado... Pero digamos, ese es un poder del Estado autónomo, ¿no? Sí. Desde el Ejecutivo lo único que pueden hacer es dotarlos de algún recurso económico, pero lo que ellos hagan con ese recurso dependerá de ellos. Lo que tienes que hacer ahí, por ejemplo, para eso están las comisiones que se arman, digamos, donde asiste la Fiscalía, donde asiste el presidente o la presidenta del Poder Judicial. A ver, hay que dotarlos de... Yo creo que un tema importante es el presupuesto que no se les ha terminado de dar, ¿no? Pero digamos, dependerá de ellos, pero lo que depende del Ejecutivo es el sistema penitenciario, por lo menos, ¿no? Eso sí depende directamente del Ejecutivo. Y la del Ejecutivo, acuérdate que estamos viendo Ejecutivo y Legislativo porque ahora estamos como partido político, ¿no? Entonces trabajamos ambas cosas. Yo entiendo que me vean siempre como, como usted es candidata presidencial. Y también a Senado. Digamos, la reforma del sistema penitenciario es algo que incluso el actual presidente está diciendo, que va a reformar el INPE, y todo el tiempo se habla de reformar el INPE, pero ¿qué significa eso? En el tema carcelario, nosotros lo que hemos visto es, ahorita se están haciendo cárceles chiquititas, hay planteamiento de 5 expedientes para cárceles de no más de 3.000 presos. Eso no te resuelve el hacinamiento real, que es más o menos de 52.000 presos. Todos sabemos que las cárceles son el delivery real de la extorsión, del sicariato, y entonces donde reina el desorden no curas el problema. Planteamos cárceles que se deben hacer por lo menos 2 de 20.000 presos. En la cárcel de Bukele, a quien tanto admiramos, por ejemplo, el SECOT, si tú entras y googleas, ha costado $115 millones. ¿Usted admira a Bukele? Yo, el tema que me gusta mucho es el esquema carcelario. O sea, si yo tengo que rescatar algo que a mí me entusiasma y que sí copiaría, es el sistema carcelario. ¿Por qué? Porque mira, 115 millones, el SECOT, 20.000 presos, alta tecnología, yo creo que lo puedo hacer igual. O sea, yo no dudo en que puedo tomarme el mismo tiempo, implementar la misma lógica. Tienes a la gente resocializándose de verdad porque todos salen a trabajar a determinada hora a producir. Eso ayuda a su mantenimiento. Puedes ahorrar para otras cosas importantes en el Estado. Y tienes un sistema penitenciario que funciona, no como acá que tienes al bandido, al instituto penitenciario, cuidando al otro bandido. Eso no puede pasar en nuestro país. ¿Construiría un SECOT en el Perú? 2. Yo haría 2 de 20.000 por un tema ya de practicidad para ir más rápido y deshacinar. O sea, el problema va a seguir existiendo mientras haya el hacinamiento de los 52.000 presos. La pregunta es, ¿dónde ponen esas cárceles? Porque en el momento que alguien dice van a construir una cárcel, se levanta todos los vecinos y se levanta el alcalde de la localidad y dicen no queremos. Es cierto, eso hay que verlo sí tenemos identificado. Yo prefiero, digamos, verlo con prudencia, porque ya hay expedientes listos. El tema es si ya tienen las autorizaciones, si se puede escalar hacia, en lugar de hacer de 5.000, hacer de 20.000 de una vez, ¿no? Porque si no, no está solucionando el problema real. No tiene sentido, exactamente. Ok. Ahora, esto es sobre la reforma del sistema penitenciario. Me habló de 2 temas más. Y el tema de la policía. A ver, yo te hablo un poquito en función a... Todos hablan de refundar la policía sobre lo mismo. No sirve. O sea, en APU se redujo su mínima expresión cuando no servía. Y hoy en APU no existe prácticamente, está reducido. ¿En APU los puertos? En los puertos. Eso se liquidó, digamos, y quedó reducido porque todo el mundo le tiene miedo a la desactivación de las entidades que no funcionan en el Estado. Que nunca desapareció, digamos. Sí. Entonces, a lo que voy es, tú no puedes tratar de reformar algo sobre lo mismo, porque cuando la manzana está podrida, es un maquillaje, ponerle algo encima. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es crear 2 esferas. Una esfera nueva de la policía, que es una policía dotada de inteligencia para atacar todo lo que es crimen organizado, sicariato, extorsión. Y otra esfera dedicada a la policía experta en orden interno y con visión comunitaria, es decir, que aprenda a trabajar de la mano con la policía municipal. ¿Qué haría? De esta existente, yo saco los buenos elementos. Todos aquellos
profesionales que han sido capacitados en inteligencia y que hoy están en esta esfera actual, los rescatamos y los sacamos a la esfera de la nueva policía de inteligencia. Y los expertos en orden interno van a su respectiva área. Lo que está podrido se queda acá. Y se le da la oportunidad de capacitarse y ponerse en órbita, o si no, se va liquidando porque hay incumplimientos de el tema de, digamos, administrativo. O sea, no están cumpliendo sus funciones, están, digamos, inmersos en círculos de corrupción. Pero creo que lo está haciendo sonar más fácil de lo que realmente es, ¿no? La policía te digo que no, porque la policía es una entidad durísima, mira, con hay muchos una intereses. Situación que hay que remontarla al gobierno de Humala, cuando se decide crear el Ministerio de, yo siempre cuento, de Desarrollo e Inclusión Social, donde he sido ministra. Sí, hablaba. Tenías dos opciones, ¿no? Tenías la opción de llevarte la mitad de personal, con lo cual te llevabas el pasivo y el activo, o sea, gente buena y gente que de repente no rinde igual. Y ahí tenías a niños, hasta, digamos, a toda la población que ves, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, eran vulnerables y no vulnerables. Y lo que se hizo el MIDIS fue quedarse con la parte vulnerable. O sea, se llevó a la población, el ciclo de vida de la población vulnerable. Y dijo, Carolina Trivelli tuvo un gran acierto, dijo, no, yo comienzo desde cero. Reconstruyo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión con personal nuevo desde cero, así sea casa. No importa, algún día esa planilla se irá legitimando y pasando a ser 728. Y eso funcionó, porque comenzaste con una cantera nueva, limpia, profesional. Claro, pero a lo que yo voy es que eliminar lo que ya existe, irlo eliminando, desactivando, es muy difícil. Es difícil, toma tiempo, pero lo que tú dices, ganas tiempo cuando creas lo nuevo desde cero. Y ahí es donde hay que apostar, porque vivimos con este eterno de maquillo por encimita, saco un par de cosas novedosas como Guasimicuna, Jaliwarma, PAE, programa de alimentación escolar, pero en el fondo sabes que no está cambiando nada. Es mejor comenzar desde cero y comenzar bien a tener que maquillar por encima y que luego vuelva a salir la mugre, ¿no? Me habló de que ha sido ministra del MIDIS, ese es un dato de mi productora Alba Ñaupas, sí. No sé si me puedes poner igual el apoyo. Lanzaron un programa para reducir la prevalencia de anemia que estaba en el 2016 en 43%, pero el 2017 siguió en 43%, 43.6%. Sí. No funcionó. Estamos en 43.7%. Sí, no se ha reducido la anemia, digamos. Entonces, lo que le iba a preguntar es, lanzó este programa, pero no obtuvo resultados concretos en la reducción de la anemia. ¿Por qué? No, a ver, la anemia no es... Lo que tenemos que entender es que se requiere de un Estado que esté completamente involucrado de manera permanente. A veces tú sientes que trabajaste un tramo de 3, 6 meses, saliste con todos a la calle a combatir la anemia desde el punto de vista nutricional, con el consumo de hierro, bajas la anemia y luego tú dices, ya lo logré, y te regresas a tu sitio y te quedas tranquilo. ¿Pero eso fue lo que le pasó? Y entonces lo que pasa es que como hay tanta inestabilidad y cambios de ministros, depende de cómo fijen la agenda. La anemia es un tema que se tiene que mantener de manera constante. Ya llegamos a este hito, sigue el siguiente hito, bajarlo un poco más. Y es una lucha constante, porque un niño puede salir de la anemia, digamos, 2, 3 meses. Pero si se vuelve a abandonar a los niños, si se les vuelve a abandonar con los programas sociales o con el posicionamiento de un Estado presente que te lo recuerda todos los días, vuelven a caer en anemia. Sí, correcto, pero hay una imagen que no sé si la hemos puesto de apoyo, Alba, pero hay una imagen donde usted dice que con este plan se va a reducir la anemia, que usted lo va a comandar, y usted como ministra del MIDIS. Y el 2017 cierra exactamente con el mismo nivel de anemia con el que se empezó ese año. No hubo ningún resultado. Nosotros pusimos la agenda, los números exactos no los tengo, digamos, si tú los mencionas, esos deben ser. Lo que yo quiero, digamos, ahí precisar es que nosotros sí pusimos la agenda en niños, en anemia y desnutrición crónica infantil. Acuérdate que fue uno de los países que logró reducir la desnutrición crónica infantil y fue destacado incluso en los foros mundiales. Sin embargo, a mí me llevaron también a compartir el modelo peruano a Naciones Unidas. Y sacamos todo lo que era coparticipación con el sector privado, que los hicimos participar en la lucha contra la anemia. Hoy se les ve participando. Hubo un giro importante de la corresponsabilidad, familia, sociedad.
sector público, sector privado, ese posicionamiento era importante. Claro, pero eso suena un poco a un reconocimiento más protocolar afuera. Al final la anemia es la condena del niño peruano y del peruano. Este es un trabajo colectivo y es un trabajo importante y tiene que ser sostenido. Ese es mi mensaje. O sea, no es un trabajo que, digamos, sea el éxito de una ministra o no. Es un trabajo, además, no solamente de una cartera. Es un trabajo en donde si tú me dices, ya como presidenta, poniéndolo en agenda al centro, tú tienes que involucrar agricultura, porque es lo que lleva de la tierra a la mesa, cómo se debe alimentar la gente en el plano local, producción, agua, porque el niño puede alimentarse bien, le enseñas a alimentarse bien, pero luego llega a casa y entonces no tiene agua, no tiene desagüe, y todo el esfuerzo del Estado se fue al agua. Entonces, tenemos que tener un trabajo con el Ministerio de Salud, con las campañas, los promotores de salud en la cancha. No es un trabajo aislado porque el MIDIS tiene 2 programas importantes en ese tema, que son chiquitos. O sea, tú puedes hacer comprarte la lucha, pero tu lucha no es suficiente. Tu lucha tiene que ser con varios actores en el Estado y por eso es importante el liderazgo del presidente de la República. Se lo pregunto porque la anemia, y esto sería una opinión personal, es la condena de millones de personas. Y lo más triste, Paolo, es que no está en la agenda de los políticos porque los niños no tienen voz, no tienen voto, no ganan nada poniéndolos en agenda. O sea, no les interesa a los políticos hablar de los niños porque no les reditúa. Nunca has visto un congreso que salga a fiscalizar y que ponga su agenda enfocada en los niños, en la desnutrición crónica infantil. Yo sí creo que... En el resumen que le han pasado a Alba de su equipo, tampoco está anemia como uno de los temas priorizados. No, sí está. Nosotros estamos abordándolo dentro de lo que es la visión del cuidado de todo lo que es la atención primaria de la salud, que significa eso sí está. Cuidar al niño, digamos, a la persona en todo su ciclo de vida y evitar que se enferme a futuro, y abordas temas en la infancia, de nutrición crónica. Está englobado, digamos, en otro tema. Tú sabes que un plan de gobierno tiene que ser un poco ágil, pero si me lo preguntas podemos entrar a detallar y eso lo sabemos los que hemos estado en el sector. Yo he estado no solamente en MIDIS, sino en salud. Sí. Es correcto, en salud. Ahora le voy a preguntar sobre salud, pero quería hablar brevemente sobre sus propuestas en salud. Nos quedan 5 minutitos. Fortalecimiento del primer nivel de atención, ¿no es cierto? Que es básicamente lo que hace que las personas no se mueran porque no llegan al hospital. ¿Cómo hacemos eso? Sí. A ver, en el Perú hay varios aspectos. Yo resumiría, digamos, el tema salud en 5 cosas. Acá están las 5. Primero es la integración del sistema de salud, ¿no? ¿Cómo hacemos que funcione? Porque esto lo hemos repetido durante varios gobiernos, es el anhelo, hay una lucha de 5 responsables que no se quieren juntar por temas de recursos humanos, por temas de idiosincrasia distinta, pero más allá de eso, el tema debe ser la persona. Entonces, para que el sistema se articule bien y haya la migración de un sistema a otro dentro de las atenciones que se deben dar a la ciudadanía, tú tienes que partir de la historia clínica y electrónica, que solo existe en salud. Es la única forma de unificar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando tú integras, tú pasas al paciente, es como que hay interoperabilidad. Tú ya sabes qué tengo yo, qué tienes tú, hablamos el mismo lenguaje y lo pasamos, pero además entra como segundo pilar el financiamiento. No nos metemos cabeza. ¿Por qué no funciona el intercambio prestacional? Porque cuando se ha puesto en práctica a pequeña escala, cambian al ministro y no le paga salud. O cambian al presidente de salud y no le pagan al CIS. Entonces, tú dices, ¿quién es el responsable? No hay un operador único. Y tiene que haber un operador único que distribuya la carga, que esté conectado con todos los centros de salud. Vea, acá hay cama, acá hay consulta. No importa si es el responsable A, B o C. Y por último, si el Estado no funciona, yo siempre peleé dentro del Consejo de Ministros porque existe un tarifario aprobado para el sistema, incluso privado, porque tú podrías pasar para cosas ágiles al privado, pero para que no hayan luego los abusos de la facturación excesiva, con un tarifario ya predeterminado. Y eso haría que fluya con el operador único. Segundo punto, médico a tu salud, médico a tu región, perdón. El médico a tu región es cómo llegamos a cerrar brechas, porque tú puedes tener, mañana te dice el MEF, tienes 100 millones para cerrar brecha de salud, para recurso humano, pero ¿qué pasa si no está el especialista formado?
el médico se forma en 8 o 10 años. Entonces, no necesariamente el dinero te cierra la brecha de recurso humano. Entonces, ahí entra la telemedicina como un elemento esencial, por un lado, para que el médico de la región, que es el médico básico, médico general, se conecte con el médico especialista desde algún punto del país. Y segundo, para que el médico que esté en Lima o en Arequipa y que es especialista en cardiología, neurocirugía, vaya con un sistema 15x15 a las regiones, pagándole un mejor sueldo, pagándole una bonificación especial, ¿no? Como se hace en el sistema minero, ¿no? El 15x15. Luego, medicamentos. Paolo, si tú ves mi informe, mi Twitter, lo X, ahora es la red X, yo he puesto el informe que hice el primer año que llegué a salud. Y dije, acá hay concertación de medicamentos. Y contraté a una persona experta en temas de competencia y propiedad intelectual para determinar los indicios de concertación de la farmacéutica. Elevamos ese informe al Indecopi, está la carta publicada en mi X, y eso, le dijimos al Indecopi, nosotros no somos los competentes, por favor, abre esta caja de Pandora, te estamos dando los indicios. Todo el mundo sabe que hay concertación y que siempre ha habido concertación. Expande dentro de salud a otros laboratorios y también expándelo al MINSA. 7 años después, la vida nos dio la razón. Y eso nadie se atrevió a hacerlo durante muchos años. Yo creo que es un tema que hay que fortalecer acá. Todo el mundo siempre ha sabido. Oligopolio de los farmacéuticos. Todo el mundo siempre ha sabido. Y lo hicimos en mi gestión, concretamente te digo, o sea, son cosas que a veces no se hablan, pero lo hicimos en la lucha contra el oligopolio de las farmacias. La atención primaria de la salud. El 40% de la población sufre de diabetes, hipertensión o todo lo que fue golpeado en la pandemia. Diabetes, hipertensión y obesidad. Eso no se cura, se controla. ¿Qué necesitas? Generar un acompañamiento responsable desde el Estado para que la persona se cuide a lo largo de su ciclo de vida, porque el hipertenso, el diabético, el obeso es el primero que, si no es consciente de ello, se va a infartar. Va a tener un infarto tarde o temprano, al corazón o al cerebro. Y entonces esperamos en la cultura hospitalocéntrica al cuidado de la persona a lo largo de su ciclo de vida. Ese es un ejemplo. Te puedo hablar de los pacientes oncológicos. Hoy han salido informes de cómo hay desabastecimiento de medicina. En Sabogal, sí, es en todo el sistema, sí, y es espeluznante, y nadie vive la crisis del otro. En el adulto mayor, yo tengo también a mi padre en UCI en estos momentos. Y ahí uno se da cuenta de cerca cuántas familias tienen a sus pacientes postrados que no pueden salir a trabajar porque ya están en condiciones estacionarias. Y no hay esta posición desde el Estado. Por ejemplo, ¿yo qué haría? Convertiría la Villa Panamericana, que fue un centro de salud y que funcionó como tal, en un geriátrico. Darle vida a esa Villa Panamericana, que ya funcionó como centro médico, en donde tú podrías tener a los adultos mayores postrados, siendo cuidados y vigilados por el personal médico, y las familias pudiendo salir a trabajar y reactivarse. Hay un tema sobre su paso por salud que quiero tocar antes de acabar, porque nos quedan 2 minutitos, que es la acusación fiscal que dice que usted habría realizado compras ilícitas por 28.9 millones de soles en la adquisición de tomógrafos y lentes de seguridad, y lo que involucra sobre todo es una empresa de un publicista que es Manuel Altamirano, que todos lo conocemos, los que estamos en el medio, que de pronto se volvió proveedor de implementos de salud y que proveyó con su empresa vía Ayaichan lentes de protección a un precio excesivamente alto. Ahí 2 cosas. Primero, ex post. Luego de la denuncia, entró la Contraloría. Y la Contraloría, y yo tengo una página web que puedes entrar ahí también, www.buenapresidenta.com, donde explico mis 2 casos, que son los únicos que tengo, porque a mí a veces me atribuyen Chinchero y a mí me atribuyen un montón de cosas de pandemia, y yo solamente tengo 2. Tengo Chinchero y y está explicado, y he colgado los informes de la Contraloría, pero que determinan, es un tema fiscal. Por eso te digo, pero en la Contraloría tú estableces responsabilidad, acuérdate, administrativa, civil y penal. Y es la voz, digamos, que revisa todo el expediente. Sí, pero no define las imputaciones si es que se hacen, lo que pasa es que las imputaciones que se hacen es, desconocen lo que es la compra pública, porque el proveedor que tú mencionas vende al Estado.
Sí, pero O sea, ¿por qué un publicista ¿por qué? vende lentes para un establecimiento de salud? Pregúntaselo a él, porque yo no soy la que compra. Lo que no se está entendiendo dentro de salud. No, Y no, te quiero explicar- pero era la entidad que usted comandaba. ahí viene. Y la entidad que usted comandaba ¿Cómo le se compró a un realiza- publicista que todos en este mundo sabemos que es un ¿Cómo- publicista, ¿Cómo le se compró realizan lentes de las seguridad. compras? Tú tienes 450 hospitales. Ajá. Cada hospital hace su pedido de necesidad o Ujú. compra directamente en una compra de emergencia. Ujú. Luego viene la gerencia de operaciones que puede consolidar la compra de las necesidades de los 450 o le autoriza al hospital que compre. Ujú. Pero usted no se dio cuenta que había una compra de 28 millones a un publicista. Yo no participo en las decisiones de compra. ¿Yo dónde participo? Y ahí quiero que me dejes terminar la idea. Ajá. Luego eso se regulariza a través de informes técnicos, a través de informes legales, y yo puse un tema adicional que nadie lo pone en el Estado. Una comisión que creé desde el primer día de la pandemia de alto nivel, que es una comisión de compliance, de Sí. control de riesgos, donde participa gente de alto nivel que no tiene nada que ver con las áreas que compran. ¿Para qué? Para revisar todo lo que yo firmaba. Ya, pero porque como con comprenderás, ese control y digamos con todos estos procesos de revisión no se dio cuenta que se había hecho una compra a un publicista yo lo que- de yo- implementos de salud. yo no autorizo compras. Yo No, lo no, que pero hago es ex post no se dio cuenta recibo que esto el había informe, ocurrido. yo recibo el informe técnico, el informe legal Ujú. y el informe de compliance de las áreas de control de riesgos. Ya, pero fue irregular Son esta 40 compra. personas, de acuerdo de acuerdo a los informes de la Contraloría, pueden haber críticas, por ejemplo, en temas que ya han pasado por peritaje y el peritaje ya corroboró que, digamos, los temas de calidad no se cumplían. No, Digamos, pero habían la algunos temas fiscalía administrativos. acusa un sobrecosto de 13 millones de soles en la compra. Ya, ahí hay una confusión y eso creo que no lo explico yo. Yo creo que hay que entender lo que es una compra de emergencia. Ujú. Y eso para comparar, digamos, la manera más objetiva es comparar el mismo bien comprado en varios, De acuerdo, pero en los 5 subsectores. pero si de y ahí emergencia tú- le compra un lente Sí, de pues, seguridad a pero una empresa ¿qué que hace- hace lentes de qué seguridad, hacen? se entiende, pero si se lo compra Pero si a vas una a la empresa de un ferretería, publicista, si vas a la ferretería a comprar tu informe, ¿no? Dice, he comprado este lente en la ferretería y ese es mi precio de referencia. No es, pues, hay ciertos no, pero, controles, ok, hay ciertos hay médicos. un sobrecosto que se Es que suma el sobrecosto a la no lo emergencia. determinas tú o yo, lo determina el sistema del mercado. Pero es sospechoso que en un punto Ya, de y emergencia ahí- con sobrecosto aparezca un Ya, tipo que es y un ahí- publicista. Ahí te voy a dar otro tema más que espero que también lo hayan colgado en la página web, que es el informe. Se armó una comisión de investigación, una comisión investigadora, perdón. No la armaron ex post los que me sucedieron, y el informe determina que los precios de referencia están dentro de los precios que se vendían en ese momento. Como te digo, el informe que denuncia lo hace a partir de una compra en una ferretería. Ujú. Ya, esas son las cosas que hay que ver de manera objetiva. Segundo, el informe determina que se siguió con todos los protocolos de compra de emergencia, que no hay indicios, ni un solo indicio de corrupción, y lo dice claramente el informe de la comisión investigadora, donde yo ya había salido del sector. La Contraloría también hace su propia investigación. Hay peritajes que ya han salido y que nos están dando la razón, pero más allá de eso, yo lo que digo es, yo soy el último punto de la cadena. Ujú. Yo no determino si la compra es válida o no. Yo lo que digo es, tú me sustentas el informe técnico, me sustentas el informe legal. Pero Hay cuando alguien usted que me se habla hace de construir un responsable. penal, señora Molinelli, me dice, yo creo que lo puedo hacer, yo. No, A pesar de que claro. usted tiene una posición en la cual va a tener un montón de personas por debajo que se van a encargar de un montón de procesos Claro. y que le van a responder a usted. Lo que pasa en es este que caso, está como dentro de un presidenta plan, de la está dentro de un entidad... plan de gobierno, pero en un plan de gobierno pues tú no pones todas las compras que vas a hacer en el No, hospital. pero O cuando sea, usted ahí le nos habla a las estamos personas, confundiendo, usted ha tenido se el están tiempo confundiendo los suficiente para temas. dar sus propuestas y digamos, No, de y acuerdo. usted ha dicho, yo voy a construir el penal de máxima Pero seguridad, lo hemos en lo puesto cual en el además plan de hemos estado gobierno. de acuerdo, hemos estado de acuerdo, pero lo va a construir y de hecho yo lo voy a construir. Entonces, como lideresa de una entidad que fue de salud, ¿usted no le parece raro que se haya comprado lentes de seguridad a un No, porque publicista? estaban dentro de, el decreto que se saca, había un decreto de urgencia donde tú primero haces como el MINSA, Ujú. recoge las necesidades de los listados de los elementos que se iban a necesitar. Ujú. Y hay un informe del área de operaciones que lo sustenta el doctor Ugarte en ese momento, que es una persona seria, Ujú. donde hace el requerimiento analizado desde su área. Como comprenderás, yo no le voy a dar órdenes al doctor Ugarte, donde hace ese pedido.
sea, ese pedido no fue inventado. No, el pedido, no, la necesidad, no. Fue un requerimiento y yo no soy el órgano de la compra, porque yo no me puedo hacer responsable de la administración del hospital Rebagliati, porque eso no le compete a la presidencia. En el Estado tú tienes que entender que cada agente o cada responsable, desde el titular del pliego, el gerente general, eso lo entiendo perfectamente, tiene su reglamento de organización y funciones. Y yo me remito a la ley. La ley de la creación del Seguro Social establece que la presidencia es el máximo responsable político. Y el máximo representante administrativo, el que tiene, digamos, su liderazgo directamente sobre cada uno de los compartimentos, incluidos hospitales, gerencia de operaciones, gerencias administrativas, es el gerente general, no la presidenta de salud. Y no solamente lo digo respecto a un reglamento de organización y funciones, a la ley. La ley es bien clara. Entonces, tú no le puedes atribuir responsabilidad a alguien que no la tiene. Si la ley expresamente dice el responsable del por lo manejo menos entonces administrativo, puede aceptar que tuvo una responsabilidad política en compras como esta. Yo cumplí con mi función de tener los informes legales, los informes financieros o los técnicos, pero además hacer lo que nadie hace en el Estado, que es una comisión de compliance, que es control de riesgos, donde participó gente impecable, donde además firman 40 personas y yo no tengo que dudar de los aspectos técnicos que ellos recomiendan y de los cuales ellos se hacen responsables de acuerdo a sus competencias. ¿Usted había trabajado en algún momento en alguna entidad pública con Manuel Altamirano? No. Nunca jamás. ¿Trabajado? Sí, digamos en lo que yo sepa, o sea, no es como asesor de comunicaciones, público. como contratado para un plan de medios, semejante. Mira, yo no, como te digo, yo no veo planes de medios. Tendrías que ver si, o sea, sé que tiene su central de medios, sí, pero Mar. Eso lo ve en las áreas de comunicaciones. Yo no te puedo responder esa pregunta. Ok. Sí. Ok, señora Moline, muchas gracias y nada, espero que no, al contrario, todo vaya gracias. bien. No, gracias a ti también. Hasta la próxima, ya nos hemos pasado de la hora, pero ha estado bueno, así que ya nos vemos. Chao, chao. Sí.